Buenos días, presidente. Gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Navarro, soy corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg News. En Bloomberg hicimos una investigación detallada basada en los datos de su propio gobierno, los datos de la cuenta pública. Estos datos muestran que durante su sexenio el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en 150%. Encima de este incremento, las Secretarías de Defensa y de Marina han registrado un sobreejercicio de 20% por casi 200,000 millones de pesos. Esto en el contexto de la austeridad republicana que ha caracterizado al resto de su administración. Una gran parte de estos recursos se ha ido a obras que usted ha designado como prioritarias: Tren Maya, Tren Interoceánico, Aeropuerto Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum. Presidente, estos números se contrastan con los resultados que también su propio gobierno reporta en homicidios dolosos. Hasta ahora van más de 170,000, que son 34,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67,000 más que en el sexenio de Felipe Calderón. Con estos resultados, ¿usted considera que ha sido la mejor idea seguir priorizando obras de infraestructura a la seguridad de los ciudadanos? Gracias. Bueno, mira, aquí explico eso y lo he dicho muchas veces. En general, la diferencia de nosotros con los neoliberales o neoporfiristas es que nosotros tenemos una fórmula que ellos no aplican, que es completamente opuesta a lo que ellos llevan a la práctica, ¿no? Nosotros sostenemos y se lleva a la práctica el que no se permita la corrupción. Es sencillo, es una fórmula sencilla. ¿Pero eso cómo afecta a los homicidios dolosos? Si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, porque si no hay corrupción ahorramos. Ya no hablemos de cuestiones morales. Nada más imagínate cuánto nos ahorramos por no permitir la corrupción. Yo calculo que más de 2 billones de pesos nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción, porque era muchísimo lo que se robaba, más de lo que imaginamos. Aquí hay una relación, un listado de algunos casos de corrupción. Entonces, eso nos ha permitido liberar fondos para el desarrollo. Siempre sostuve, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Esa es una parte. Los neoliberales no creen en eso. En los 36 años de política neoliberal que se aplicó en México, y te invito a que lo analices, no se mencionaba la palabra corrupción, ni siquiera se mencionaba. Y era el principal problema de México. Para que veas el pacto de silencio, este que estamos hablando, de la oligarquía que se dedicaba a saquear, traficantes de influencia, gobernantes al servicio de la mafia del poder, intelectuales orgánicos, legalizando, legitimando la corrupción, todo. Como en el porfiriato, que existían los científicos, o sea, toda una estructura de poder de la élite. Entonces, eso nos permitió tener fondos, liberar mucho dinero. La señora Casá y los abajo firmantes no estaban de acuerdo en las pensiones a los adultos mayores.
Lo puedo garantizar, aunque ahora digan lo contrario. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Pero esos fondos se han ido a financiar estas Ahora obras. voy por parte. Entonces, ahí hemos ahorrado. Primero vamos de dónde sale el dinero, ¿sí?, de no permitir la corrupción. Lo segundo, la austeridad republicana. Imagínate que los expresidentes de México cobraban en lo general 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión los expresidentes. Pues ellos están también molestos, ¿no? Ay, no les gustaba la pensión al adulto mayor. Estamos hablando del doble discurso, de la doble moral, de toda esta hipocresía. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Aquí no podíamos estar hablando. Ustedes, ahí, yo no puedo ir allá donde están ustedes y sentarme y no traigo guardaespaldas. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Es que todo eso ya se olvidó. 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que desapareció. Bueno, aviones de lujo, helicópteros de lujo, todo eso se vendió. Aviones, el avión presidencial son 2 hospitales y puedes constatarlo, se están construyendo. Uno en Tuxtepec, Oaxaca, en los límites de Oaxaca con Veracruz, en la cuenca del Papaloapan, y otro en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México. Ese es el avión presidencial. 2 grandes hospitales, construidos por los ingenieros militares. Como muchas obras. Como muchas otras. Entonces, todo eso nos ha permitido ahorrar tanto el combate a la corrupción como hacer un gobierno austero, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estoy terminando, ya estamos por concluir el gobierno y no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionarios. ¿Cómo le damos mantenimiento a nuestros carros? Ahí van, a veces se quedan ahí, pero todavía funciona. Y muchas cosas, muchos ahorros. Imagínate que habían oficinas de México que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover a México en el extranjero, en las principales ciudades del mundo, habiendo embajadas. ¿Quiénes trabajaban ahí? No todos, pero la mayoría, puros recomendados, pura gente vinculada a los funcionarios públicos. ¿Cuánto nos costaba eso? Muchísimo. Había un fideicomiso que se conformaba de un impuesto especial que se cobra a viajeros, a turistas que vienen a México. Y ese dinero, como 8,000 millones,
ahora es un poco más, se destinara supuestamente a promover el turismo. No promovían nada, usaban el dinero para pagar los convenios de publicidad con la prensa y medios de información. Y se robaban una buena cantidad de ese dinero. Y así yo gano la mitad de lo que ganaba el licenciado Peña Nieto. No hay seguro médico especial. Antes los funcionarios se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Tenían una caja de ahorro, así como la de los ministros de la Corte, que tienen un fideicomiso, creo que de 20,000 millones de pesos, así en el Ejecutivo, y eso habría que revisar qué pasó con los anteriores funcionarios públicos, incluso expresidentes, porque si yo gano 130,000 pesos mensuales, aporto 10%, así era antes, 13,000, y el gobierno, con el presupuesto, dinero del pueblo, aportaba otros 13,000, de modo que yo ahorraba 26,000. Al término, ahora que ya me voy a ir a finales de septiembre, pues me iba yo a llevar todo eso. Pero esos son incentivos a los trabajadores que se dan en muchos lugares, ¿no? Para ahorrar. Aquí, para que te quede claro, los sueldos de los altos funcionarios públicos en México eran de los más altos del mundo. Y ya haz la investigación. No estoy hablando de los de abajo, estoy hablando de los de arriba. Entonces, todo eso nos da dinero. ¿Sí? Y no tenemos necesidad de endeudar excesivamente al país o pedir deuda adicional, a pesar de que enfrentamos la caída de la economía por la pandemia. Fuimos de los países, también revísenlo, que menos crédito solicitó durante la pandemia. Revisen. No, sí es verdad. Compárennos con Estados Unidos, con Canadá, con España, con Francia, con cualquier país. Segundo, aquí no ha habido gasolinazos como era antes, y te lo puedo probar. Con Calderón, con el presidente Peña, aumentó la gasolina, aumentó el diésel, aumentó en términos reales el precio del gas, el precio de la luz. Con nosotros ha caído. No hemos aumentado impuestos en términos reales. Y por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, todo lo ahorrado nos ha alcanzado para impulsar el desarrollo de México. ¿Y qué hemos hecho? Te hablo de tres cosas, así en lo general. Una, se atiende como nunca al pueblo. Nunca se había llevado a cabo un programa de bienestar que le llegue casi al 90% de todos los hogares.
Y el 10% que no recibe de manera directa este apoyo se beneficia también, porque hay empleo en México. En Estados Unidos, lo voy a repetir, tienen una tasa de desempleo de 3.9. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3. Casi tenemos empleo pleno. Han aumentado los salarios más de 100% en términos reales. Y muchas otras cosas. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Lo más importante de todo, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad. Eso es por un lado. Lo segundo, cuando llegamos, la inversión pública era de 500,000 millones. El año pasado fue 1 billón, el doble. Eso no sucedía. El sureste estaba en el abandono, todo México. ¿Sabes qué hacían? Entregaban concesiones para hacer autopistas de paga. Además de que pagabas impuesto, cuando necesitabas un servicio tenías que volver a pagar. Eso se terminó. Bueno, hemos hecho muchísimas obras públicas, y esto nos ha ayudado a reactivar la economía y a crear muchos empleos, porque hoy están trabajando con los ingenieros militares en el tramo de Escárcega a Tulum, que son como 500 kilómetros. Hay 50,000 obreros hoy y miles de máquinas, terminando el Tren Maya. Bueno, muchísimas obras. Te voy a poner otro ejemplo porque esto no es conocido. En 6 sexenios, y lo puedes buscar, 6 sexenios, 36 años, los gobiernos anteriores hicieron 14,000 hectáreas de riego. En 6 sexenios, 14,000 hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100,000 hectáreas de riego. Porque se habla del Tren Maya y del Istmo, ¿no? Y de la refinería de Dos Bocas, que también en todo lo que tiene que ver con el sector energético, nunca. Bueno, llevábamos más de 40 años sin construir una refinería en el país. Lo tercero, las Fuerzas Armadas, que es tu pregunta. Tienen 5 misiones y las 5 las están cumpliendo, como nunca. La primera, defender la soberanía de México. Eso no les cuesta mucho, no les ha costado mucho, porque México se ha ganado el respeto de todos los países del mundo. Y nuestro ejército es un ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite. Los generales de división del ejército no pertenecen a la oligarquía, vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de profesionales, de militares. También para no estar pensando que el ejército mexicano es igual que el ejército, no puedo mencionar a otros países, pero es distinto. Es cosa de darle seguimiento a la historia del ejército mexicano.
han tenido manchas, se han cometido errores, pero fíjate una cosa que no se dice. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y esas manchas que tiene el ejército se han obtenido, las han agarrado de decisiones ordenadas por los presidentes en turnos. Pero nosotros nunca hemos ordenado ni ordenaremos que se reprima al pueblo. Y el ejército no es represor del pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado. Además, se ha avanzado mucho para que se respeten derechos humanos, para que no se haga abuso en el uso de la fuerza. Esas imágenes que se ven de otras partes golpeando, no puedo decir tampoco de dónde, esas imágenes que últimamente aparecen, así, macaneando, aquí no. Bueno, esa es la primera misión. La segunda misión es el cuidado de la seguridad interior, que antes se limitaba, en el caso de las Fuerzas Armadas, a cuidar las instalaciones estratégicas de Pemex, los aeropuertos, los puertos. Y ahora se logró de que nos ayuden tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la tarea de seguridad pública, porque la Constitución se los impedía. De esas cosas que existían y que había que actualizar, porque ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? La seguridad. La seguridad. ¿Y cómo lee los 170,000 homicidios dolosos en su sexenio? Porque si, ahora te contesto eso, porque no había realmente una corporación legal encargada de la seguridad pública. La que había es la que creó o dirigió García Luna. La Policía Federal. La Policía Federal, que se echó a perder, se corrompió, y por eso se creó la Guardia Nacional. Y eso nos ha ayudado muchísimo para atemperar el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Sí? Por eso, y por el trabajo coordinado, por no permitir la corrupción, por la perseverancia, porque yo todos los días recibo el parte, el reporte de lo sucedido en el país desde las 6 de la mañana, y conjuntamente tomamos decisiones, algo que no sucede en ningún país del mundo, que un presidente encabece a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. Todo eso ayuda, pero lo que ha ayudado más ha sido la política social, porque para los conservadores, los fachos, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros pensamos de otra forma, estamos atendiendo las causas. Y eso, como estaba muy abandonado y era mucha la corrupción, era lo que impulsaba el que hubiesen muchos delitos y homicidios, mucha violencia.
Entonces, como ahora todos los jóvenes, te doy otro dato, hay 12 millones de jóvenes con becas en el país. Eso no sucede en otras partes, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, proporcionalmente a la población. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya va para 3 millones de jóvenes, que se les da trabajo como aprendices, se les paga un salario mínimo durante un año. Ese programa ha significado una inversión que no gasto de 115,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le destinaron a los jóvenes en los últimos 5 gobiernos, en 30 años? 7,000 millones. Y nada más este programa, no el de las becas, que es otro tanto, este programa 115,000 millones de pesos. ¿Sabes qué hacían con los jóvenes? Los discriminaban, acuñaron la frase de ninis, que ni estudian ni trabajan. De los firmantes. Y de los firmantes también del estudio de la pandemia, que nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, todo eso nos está ayudando a bajar los índices de violencia. Claro, es poco a poco, porque venimos de una decadencia, de una crisis mayúscula, extrema, nunca vista. Eso fue lo que causó la política neoliberal, la política del pillaje. Ahora te voy a mostrar, porque a eso vamos, ¿por qué dices no baja? ¿Sí? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores, y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. ¿Y cuándo crees? Ahí te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos. Durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Las bandas más famosas, no estoy hablando de las bandas musicales, que esas son cultura,